Es muy frecuente que me preguntéis también qué siente el perro cuando le practicamos la eutanasia en la clínica. Vamos a ver, os vuelvo a decir, yo no puedo deciros lo que piensa un perro exactamente, porque los perros por desgracia no hablan, pero atendiendo a su comportamiento sí que os puedo decir que por lo general la gran mayoría de perros se muestra, a no ser que esté muy enfermo, muy malito, tremendamente al principio agitados, están nerviosos. Pensar que es bastante probable que no sea la primera vez que van al veterinario y tengan un recuerdo no muy positivo y que la cantidad de dolores que hay en una clínica para un perro es algo que les aturde mucho. Al acudir tantos animales, perros, gatos, pájaros y demás, ellos huelen a mucha gente, digamos, y no ven a nadie, y esto de verdad que les tiene un poco alterados. Pero tenéis que tener claro que siempre hacemos lo mismo. Primero, si el perro está muy agitado, está nervioso, se le aplica un sedante. Que el animal se relaje, que quede su musculatura más blanda, que el animal esté tranquilo, porque luego aplicaremos mejor el eutanásico si hacemos esto. Y el eutanásico se aplica vía intravenosa. Por lo general, en la mayoría de ocasiones utilizamos el pentobarbital. Hay muchos productos comerciales, pero que es una aplicación que hay que hacer con cuidado y nos interesa que el animal esté relajado. Hay que hacerla con cuidado porque no te puede salir de la vena, porque son productos que pueden provocar luego un edema o algún quemazón alrededor de la vena, algo que no es agradable de ver. Luego, claro, os llama mucho la atención ver que el perro cuando fallece en ese momento, pues a veces se queda con los ojos abiertos, lo veis y el perro está lagrimeando o se ha hecho caca o pipí. Esto es normal. Pensar que cuando alguien fallece, y pasa también en los humanos, los esfínteres se relajan. Que salga caca, que salga pipí, es algo muy normal. Que los ojos se queden al principio abiertos, luego veis cuando vais a un funeral veis que tienen los ojos cerrados, pero al principio la primera reacción es que se quede el ojo abierto, y al quedarse el ojo abierto, pues veis que se cuelga lágrima y es normal, pero esto no quiere decir, siempre y cuando se haya hecho bien el proceso de primero sedación y luego aplicación del eutanásico, que el animal haya sufrido. De cualquier manera, lo que yo siempre recomiendo, porque es bueno para el perro y bueno para el propietario, es que si se ve el propietario con capacidad de entrar a la sala, que entre. Es bueno. Es bueno primero para el perro. Siempre será mejor que esté acariciando al perro su propietario que no la ayudante que tenemos en la clínica. Esto por descontado, por descontado. Es muchísimo mejor. El animal va a estar mucho más tranquilo, aunque lo hayas sedado, si te huele o te siente que estás a su lado. Yo entiendo que es difícil, pero también te tengo que decir que es bueno para ti, de verdad, porque si el veterinario te va explicando lo que hace, si tú ves que el animal no sufre y que le puedes hacer las preguntas de aquello que te llame la atención, pues con el dolor que vas a tener, que es inevitable, pues vas a llevar mejor la situación. Me preguntáis en muchas ocasiones sobre la eutanasia casera, y aquí os tengo que ser completamente franco, ¿vale? Completamente transparente. Este canal se llama Veterinario Gratis porque promovemos el uso de remedios caseros para cualquier cosa, porque hay muchos remedios caseros que funcionan. Yo en mi ejercicio profesional utilizo muchos medicamentos porque necesito actuar rápido. Por lo general los remedios caseros son eficaces, pero necesitan que poco a poco se vayan haciendo las cosas pim pam, pim pam. Pero para practicar la eutanasia se necesita algo que actúe bien, que actúe rápido y que el animal no esté sufriendo mucho tiempo. Por eso además creo y estoy convencido que la eutanasia no la tenéis que hacer vosotros, la tiene que hacer un veterinario, porque de hacerla bien, hacerla mal, va a sufrir el animal y vais a sufrir vosotros, y yo no quiero eso para nadie, ¿vale? Ya os digo, la filosofía que nos inspira es ayudaros con los remedios y generar recursos para las protectoras, que las protectoras practican, ellas sí que pueden practicar muchas eutanasias, porque tienen a gente especializada en hacerlo. Tienen veterinarios, estudiantes de veterinaria, etcétera, que pueden hacer este servicio, porque están habituados. Pero yo no os voy a recomendar en ningún momento que
a nivel particular hagáis la eutanasia, a no ser que seáis médicos o seáis farmacéuticos o lo que seáis, que tengáis manejo con la aplicación intravenosa de medicamentos, ¿de acuerdo? Lo siento mucho, pero por ahí ya no voy más, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.